Bueno, el título del día, con respecto al ayuno, el título se llama El ayuno que confronta un plan que es contrario al plan de Dios. Este fue el objetivo del ayuno. El ayuno, ¿cierto? Por eso es que nosotros no debemos ayunar por ayunar, sino que tiene que haber un propósito de por qué yo quiero ayunar. Y aquí había un propósito. Y el propósito era, ¿cierto?, de confrontar un plan, y este plan era de exterminar, de destruir al pueblo judío, ¿cierto? Ese era el plan. Y este plan, ¿cierto?, era contrario a Dios. Lo vamos a ver en como 6 versículos. Vamos a leer. La primera parte del texto base es Esther, capítulo 4, del versículo 13 al 14. Y después nos pasamos al capítulo 5, del 1 al 5. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Capítulo 5 del 1 al 4. Aconteció que el tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará dado. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey Amán al banquete que Esther dispuso. Bien. Quise tomar este texto base, ya en la mitad y casi terminando la historia, porque es el trasfondo del tema de hoy día. El por qué ayunó Esther y cómo confrontó, ¿cierto?, Esther este plan maligno el cual había llevado a su oído. Y una de las características que vimos, ¿cierto?, en la predicación anterior, que Esther no era cobarde, sino que era una mujer valiente, una mujer decidida y sobre todo una mujer con convicciones, ¿cierto?, y convicciones de creer en el Dios del cual, ¿cierto?, ella adoraba. Con el incidente del relato, ¿cierto?, al terminar el capítulo 2, lo normal sería de que Mardoqueo hubiera aparecido como el segundo, ¿cierto?, como un príncipe, pero no pasó eso. Quedó como bueno, para eso está. No, un tema así, solamente lo dejó registrado, ¿cierto?, en el libro, y esto de hecho pasó. Pero tuvo que ser así, ¿cierto? Vemos que el quinto personaje que hoy día vamos a hablar es de Amán. Y este personaje aparece de la nada en el capítulo 3. Versículo 3, versículo 1. Después de estas cosas, que está refiriendo a lo que sucedió, de lo que la reina, todas estas cosas, ¿cierto? El rey Asuero engrandeció a Amán. Ahora, ¿por qué lo engrandeció? Tampoco lo dice. Hijo de Amadeta, Agageo, y honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban en él. Todos debían postrarse ante él. El versículo 2. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, y se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba
ni se humillaba. Aquí vemos donde ¿cierto? Empieza y comienza la trama de este segundo acto de la historia, que Dios nuevamente comienza a utilizar ¿cierto? Las circunstancias para mostrar su providencia. Bueno, ¿con qué eso comienza esta trama? Claro, cuando Amán pasaba, veía que Mardoqueo no se arrodillaba. Recordemos que no solamente Mardoqueo era el único judío que estaba ahí, sino que habían varios. Entonces eso quiere decir de que los otros judíos sí se inclinaban. Y solamente Mardoqueo tenía la integridad, ¿cierto? Y la convicción de que no debía inclinarse ante nadie, solamente ante Dios. Y aquí, ¿cierto? Lo veremos y nos recuerda, ¿cierto? La historia donde aparecen también sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Estos jóvenes no se arrodillaron de esa estatua. ¿Y qué pasó? Fueron ¿a dónde? Al horno de la fuego. Muchas veces, algunas veces he escuchado ¿cierto? De que Daniel fue al horno de fuego. Daniel nunca estuvo en el horno de fuego. Donde estuvo en el foso de los leones. El nombre de Daniel, en persa se llama Belsasar. Daniel en Babilonia se llama Belsasar. Pero y estos tres eran amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. No dice Sadrach, Mesach, Belsasar, no lo nombra a Daniel. Sí nombra de que estos jóvenes eran amigos de Daniel. ¿Ya? Y eso siempre es una de las cosas que debemos ¿cierto? Tener claro de poder entender y leer la historia. Bueno, la historia se repite y cierto, Amán se enoja y se pone furioso con respecto a lo que estaba haciendo Amán. La Biblia en sí nos enseña que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, debemos respetar a nuestras autoridades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son puestas por Dios. Aun cuando esa autoridad tenga un corazón malo, Dios siempre usa las circunstancias y como que estamos viendo acá, Dios usa las circunstancias del corazón del hombre para poder glorificarse y para poder cumplir el propósito que tiene en su vida. Pero nunca nos manda a qué? A inclinarnos, a arrodillarnos ante ellos. No nos manda eso. Y una de las cosas que se iguala a la iglesia anglicana, bueno, a los inicios de los tiempos con la Iglesia Católica, de que, ¿cierto? Para ellos, para la Iglesia Católica, el Papa es el representante de Dios aquí en la tierra y por eso, ¿cierto? Le rinden honores, se arrodillan ante él, le besan su mano. Y la Iglesia Anglicana, en los inicios del tiempo, porque después empezó a segregar, hay otra corriente, ellos, ¿cierto? Para ellos es el rey que Dios puso aquí en la tierra en representación de Dios. Entonces, por ello ellos se inclinan ante el rey. Si le besan su anillo, igual que los católicos, pero los anglicanos hacen exactamente lo mismo. Siento que la palabra de Dios no nos enseña eso. Nos enseña, ¿cierto? Que toda la honra, toda la gloria y en quien nosotros debemos inclinar nuestra rodilla es solamente a nuestro Dios. Amén. Este hecho, ¿cierto? De Mardoqueo, que no se inclinaba ante Amán, no tardó mucho en que los siervos, ¿cierto? Del rey notaran esta situación. ¿Y qué pasó? Le fueron a poner Kawin con Amán. Y fue tanta la insistencia, porque le dicen, pero ¿por qué no te inclináis esta mano? No entendían eso, porque había un decreto, que había que hacerlo. Y ahí le dice, yo soy judío. Vemos que Amán se llenó de furia por esta situación, por Mardoqueo. Y no solamente por Amán, sino por lo que él era, sino por lo que representaba, sino porque era judío. Y él odiaba a los judíos. También quiero determinar al margen de esta explicación de que cuando se levanta un cristiano y declaramos que somos cristianos, el sistema del mundo, no sé si la palabra sería odiar, pero no lo tiene de buen, hoy día no les parece bien. ¿Por qué? Porque no le hicimos amén a las leyes que ellos impulsan. Entonces ellos nos ven como antiguados, nos ven como bichos raros, nos ven, ¿cierto? Como puede ser tanto el fanatismo de la adoración a Dios. Y para nosotros la ley sí debemos respetarla, ¿cierto? Porque vivimos acá,
pero por sobre todo nosotros respetamos la ley que estaba en la Escritura, que es la palabra del Señor. El versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó? Que se llenó de ira. Este furor, ¿cierto? Quiere decir que el corazón tenía una ira violenta, con deseos profundos de venganza. Amán solo quería vengarse de Mardoqueo. Ahora, meterse a la mente de Amán el por qué simplemente no lo mató. Y por qué, ¿cierto? Buscó y encontró la excusa perfecta, no solamente para matarlo a él, sino que matar a toda su parentela, para matar a su nación. Hubo un odio tan grande de que él quería no solamente exterminar y vio solamente la ocasión. Yo creo que Amán odiaba a los judíos, como el pensamiento que tenía Hitler, como el pensamiento que tenía muchos dictadores durante la tierra, o quieren exterminar a los negros porque son negros, o porque quieren exterminar a otros porque son amarillos. Simplemente su mente está tan contaminada, una ira que no, para ellos es una raza especial y solamente es la raza que debe existir. Y Amán solamente encontró la oportunidad exclusiva de poder exterminar y decirse a sí mismo, bueno, aquí tengo la oportunidad de poder exterminar a todos. O sea, para decir, bueno, por culpa de Mardoqueo, yo voy a hacer esto, porque todos los judíos son iguales. Yo creo que ese es el pensamiento que tenía Amán. Ponerme ante la presencia en su cabeza también es difícil. Pero el por qué no solamente lo pecó, lo mató, sino que él tenía un odio que solamente encontró la excusa perfecta para poder matar a los judíos. No ante la ciudad, porque a él no le importaba, sino a sí mismo. Yo soy cierto, conforme te das cuenta que de repente uno busca para justificarse a uno mismo las cosas, no. Simplemente eso. Ahora, nunca tenemos que olvidarnos de lo que somos nosotros. Y Romanos nos enseña realmente cuál es nuestra humanidad. ¿Cómo somos nosotros en realidad? Romanos 1, capítulo 1 del 18 al 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que es de Dios se conoce. Una de las preguntas siempre le preguntaban acá y surgió esto: ¿qué pasa con las personas que estuvieron ante Cristo? ¿Tienen salvación? ¿Cómo van a ser justificados si no conocían a Cristo? ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios los va a juzgar? Bueno, aquí Dios dice algo simple, en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, o sea, es conocido que desde la creación existe un Dios. Ahora, ¿cómo Dios se mostraba? Lo que es manifestado. ¿Dónde? En la conciencia. El hombre siempre tiene conciencia de que existe un Dios. No hay una persona que diga, no, en su conciencia existe un Dios. Crea o no crea que existe un Dios. Siempre está en la conciencia del hombre. Y la palabra lo declara. Ahora, ¿no hay justificación de no creer en Dios? No hay justificación. Porque en su interior, en su mente, sabe de que lo que está haciendo es malo. Hay un filósofo, bueno, como el que Carl, algo así se llamaba, que decía, bueno, si Dios no existe, está todo permitido, entonces. Carl, ahora parece que es el filósofo. No me acuerdo si fue ese, pero él decía, bueno, con respecto a la existencia de Dios. Bueno, entonces, si ustedes dicen que no existe, bueno, está todo permitido. Entonces mata, roba, viola, hurta, asesina. ¿Qué es lo que te para a ti? ¿Qué es lo que te hace decir? Eso está malo. ¿Una ley? Si tú dices que no crees en Dios. No. En mi interior me hace decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi humanidad es así. Pero ¿qué es lo que me frena ante eso? Es algo interno. Es que Dios me va a castigar. Dios se va a enojar.
o un ser supremo, que es que los agnósticos llaman, ¿cierto? Entonces hay algo que, bueno, si ustedes dicen que Dios no existe, bueno, está todo permitido, no hay ley. Entonces, la Escritura nos habla de que Él es manifestado, ¿cierto? ¿Dónde? En la conciencia. Ahora, ¿dónde se lo manifestó? En la creación. La Escritura nos habla, ¿cierto? Que los cielos cuentan, ¿cierto? La historia, cuentan su gloria. Todo lo que ve, todo lo que es, respira a Dios. La naturaleza, lo que yo soy. Entonces el ser humano no tiene justificación para decir no hay Dios. Pero, ¿cierto? Como el corazón, desde el principio, no busca ser, como dice en el versículo 18, siempre no busca hacer las cosas de Dios, sino que siempre las cosas inicuas. El mismo Romano, en el versículo 28 al 32, nos declara cómo es el hombre. Es para ir entendiendo un poco cuál es la postura de Amán, cuál es la postura de por qué Amán odiaba tanto, o por qué tenía esa capacidad de odiar, o las personas tienen capacidad de odiar tanto a las personas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a ¿qué? A una mente reprobada, para hacer las cosas que no convienen. Y estando atestado, o sea, la palabra atestado es lleno, satisfecho. ¿De qué? Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, o sea, como ya no hay más, inventa la maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que es usted, hermano. Esa es su naturaleza humana. No se engañe, no nos engañemos. No lo pongamos una aureola aquí delante o coloquemos alas. Eso es lo que somos realmente, esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra carne. ¿Han visto, cierto, cuando dicen la mamá mató a su hijo? Pero ¿cómo? Si esa persona ni siquiera hablaba. Era una parte de Dios. El diablo solamente tiene que crear el deseo. Yo mandaba allí una predicación. El diablo solamente debe crear un pensamiento en el corazón del hombre para poder desearlo y actuarlo. Y tiene que ver con el pecado. El diablo solamente tiene que colocarte un pensamiento. Y ese pensamiento tú tienes que desearlo. Amán, el diablo le colocó un pensamiento de querer matar a Mardoqueo. Pero no solamente el pensamiento fue ahí, sino que no solamente lo que era él, sino que todo lo que le rodeaba. Y deseó matar a Mardoqueo y a toda su parentela, y es más, a toda su nación, hermano. Y quería efectuar ese pecado. Pero ¿cómo es posible que una mente así? Claro, si la Biblia nos declara cómo somos nosotros, porque sin Cristo actuaríamos de esta forma, hermano. La única forma que nosotros no actuamos de esta forma, y que nos limita a actuar de esta forma, es que Cristo mora o habita en nuestros corazones. No hay otra forma que nos redarguya, el Espíritu Santo nos redarguya en nuestro ser para no actuar de esta forma. No existe humano, hermano, bueno. No existe humano, sino que no tiene nada no, porque no hay muerto malo, por hermano. No hay muerto malo. El hombre podía haberle pegado a la mujer, podía ser borracho, podía haber vendido droga, pero cuando muere, no era tan malo. Y no era malo. Nosotros no somos buenos, ni aun cuando venimos acá a la casa del Señor. Y es por eso que necesitamos de Cristo. Y es por eso que necesitamos buscar de su presencia. ¿Qué pasó acá? El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen haciendo. Entonces el ser humano no solamente la hace, sino que siente gozo por hacerlo. Cuando usted ve a un niño, ¿cierto? Y desde chico lo ve,
si el niño es puro. No, el niño no es puro. Porque el niño, ¿cómo se ríe? Cuando la mamá o el papá le pega a tu mamá, a ti. Toma, toma. ¿Qué es lo que hace el niño? ¡Ah! Se goza. Se goza de esa maldad, hermano. ¿O no? ¿No se goza? O el niño dice, ya. ¿Se molesta? Porque está... No. Se goza porque le estás pegando a alguien. Entonces, hermano, no solamente no solamente lo hace, sino que se goza, se complace haciéndolo. Es gratificante el pecar. Le causa una satisfacción la venganza. ¿Me la hizo o me la paga? Está bien que esté en la cárcel. Está bien que esté en la cárcel, que pague todos sus delitos y pecados. Está bien. Siente satisfacción el ser humano de la venganza. Y Amán quería esto. Quería vengarse. Y no solamente quería vengarse por la humillación que estaba haciendo, no solamente, sino que su venganza tiene que ser que todo el mundo supiera, porque si mataba a Mardoqueo, hasta ahí quedaba la historia, no solamente Mardoqueo, sino toda su nación, para que todo el mundo sepa que a mí no me la hace nadie. ¿Qué se cree esta persona? A mí no me la hace nadie. Para que todo el mundo sepa de que todas las personas deben doblegarse ante mí. Habían dicho, ¿cierto?, que siempre se hablaba colombiano, le mato a su madre, le mato a su padre, le mato a su parental, ¿sí o no? Escobar. Porque la ira es así. Entonces, la ira nunca es buena consejera. Cuando Dios conoce el corazón de Amán, Dios usó su maldad para conducir el plan que Dios tenía con Esther. Por otro lado, la ira aparece en nosotros cuando muchas veces, muchas de las veces, ¿cierto?, no se hace lo que yo quiero que se haga, por mano. Cuando no se hace como yo quiero que lo que pase, me enojo. Y cuando yo no soy entendido, ¿qué pasa? Viene la ira. ¿Cómo es posible que esta cosa no se haga? Si yo dije que tiene que hacerse así. Y viene la ira. ¿Por qué? Porque la ira tiene que ver con la soberbia. Tiene que ver, ¿cierto?, que tiene que hacerse como yo digo que se haga. El punto es que Amán planifica por un día que los judíos sean exterminados. Escoge, ¿cierto?, echando suerte. Ahora, ¿cuándo fue el día? En el mes de abril, en el año 12 de Mardoqueo, echaron suerte, y en el mes de marzo, al otro año, en el año 13 del reinado de Asuero, iban a hacer esta purga de exterminar a los judíos. ¿Ya? Entonces, habían 11 meses. No había tiempo suficiente, y Amán tenía que apurar el tema, porque en esos tiempos no se existía el teléfono, hermano. No se existía el WhatsApp, no se existía el telegrama. Ya en marzo del próximo año vamos a terminar los judíos, o un WhatsApp. No. Tenían que mandar. ¿Y qué pasó? Que mandaron a mensajeros veloces. ¿Para qué? Para que este dictamen llegara lo más rápido posible. Y ese día específico se tenía que hacer. Nótese la mente. Nótese el personaje del cual estamos hablando. Pero lo primero que tenía que hacer Amán era persuadir al rey, porque esto no lo podía hacer solo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Persuadió al rey, hacerle ver que esta era una raza, sin mencionar el pueblo, que son de cuidado, no son confiables para su reinado rey. Y por lo mismo tenemos que matarlo. Y cuando leí estas palabras, me acordé cuando el rey Herodes mató a los niños. ¿Por qué? Porque estos niños, ¿cierto? Porque iba a ir un rey que era sobre él, y que, ¿cierto?, y el reinado eso es posible, no es posible. Hoy día quizás vemos y conocemos los reyes de España, los reyes de Inglaterra, no tienen ningún poder, hermano. Es una monarquía que prácticamente tiene decisiones globales entre países.
Pero ese tiempo lo que el rey decía, se hacía. Era tan extremo de que ni siquiera la princesa, ni siquiera esa persona que el Asuero amaba a Esther no se podía acercar a él. No podía llegar hoy a su aposento, amor mío, quiero hablar contigo, sé que te... No. El rey tenía que decirle qué día tenía que ir. Y es por eso fue el temor de Esther, que no era fácil ir donde el rey. Entonces, de esa mente estamos hablando. El versículo 8 y 9 de este capítulo 3 de Esther. Luego Amán se acercó al rey Jerjes, que esto es la versión de NTV, que es rey Asuero, y le dijo: hay cierta raza dispersa por toda la provincia del imperio que mantiene aislada, se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás del pueblo y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que este pueblo siga con vida. Si el rey le agrada, después que le dijo, oye, esta persona es un atentado, ahora, si el rey le agrada, después que le dijo toda esta cuestión, si el rey le agrada, invito a un decreto para destruirlo. Yo donaré 10.000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Bueno, aquí obviamente hubo una persuasión, ¿cierto?, de Amán ante el rey. Le dijo: rey, bueno, hay una raza que no son confiables. Y es más, si tú me dejas, yo te voy a depositar a ti, a tu reino, a tu cuenta bancaria, 10.000 bolsas grandes. Entonces yo me fui a la conversión para poder dimensionar cuánta plata es lo que Amán le iba a pasar a este rey de Asuero. En Persa, ese tiempo, el patrón de moneda, ¿cierto?, era la plata. 10.000 talentos de plata, ¿cierto?, son igual a 66 millones de dólares. Y si eso lo convertimos a pesos chilenos, yo lo estoy ordenando, no estoy colocando los pesos, las chauchas. Si lo transformamos en pesos chilenos, en esta época, serían 56.276 millones de pesos. Eso es lo que le estaba ofreciendo Amán al rey. ¿Para qué? Para exterminar esa raza. Cualquier persona que era avaricia, porque acuérdense de que el rey de Asuero era avaro, se jactaba de su riqueza, ¿o no? Del capítulo 1. Entonces, ¿qué rey no iba a aceptar esto? ¿Qué me importa a mí esta raza? Mátenla al Noab, tráigame el dinero a mí, eso es lo que me importa. No le importó qué raza era, no le importó si eran niños, hombres, jóvenes, adultos, no le importó ni una cosa. Tráigame mi plata y desárganse de esta persona. ¿Y qué es lo que hizo? Sacó su anillo y firmó el decreto. El tema del decreto, hermano, no es como la ley que hoy día que hacen y deshacen, sino que el decreto firmado con el anillo era de que ni siquiera el rey podía revocar esa sentencia que se había determinado. ¿Y qué pasó? Que una vez que firmaba este decreto, ¿qué hicieron Amán y Mardoqueo? Perdón, Amán y Asuero se pusieron a tomar, celebrando por la gran hazaña, por su gran decreto que hicieron. Cero conciencia, cero remordimiento, porque es así el corazón del ser humano, hermano. Cuando tiene poder, cuando tiene autoridad, no le importa arrasar con los jóvenes, no le importa arrasar con los ancianos, con los niños, no le importa nada, le importa solamente su vida. Esta matanza, ¿cierto? Y sobre todo, esta matanza no iba a ser solamente en un día, hermano, durante 12 meses, sino que iba a ser en un día. ¿Y cómo iban a lograr esta matanza? Según el decreto, le dijeron a todas las provincias de las 27 que estuvieran atentos, que estuvieran dispuestos, porque ese 7 de marzo, en el año 13 del rey Asuero, tenían que hacer cumplir ese dictamen.
Es como si toda esta población dijeran, el 7 de marzo vamos a destruir la iglesia de Valparaíso. ¿Quién esté adentro? Jóvenes, ancianos, viudas, hombres, mujeres, no importa. Ustedes tienen que hacerme cumplir eso. ¿Ven el descalabro? O sea, mientras el rey Asuero, mientras Amán bebía, el pueblo de Susa, ¿qué es lo que pasaba? ¿Pero qué le pasó a este rey? Estaban confundidos, estaban desolados. ¿Y qué pasó con los judíos que hicieron? Empezaron a llorar, se vistieron de cilicio, ¿cierto? Cambiaron su ropa, se humillaron. Y el pueblo había un alboroto, hermano. Todos llorando. Y el rey en su trono tomando y viviendo. Por un capricho la palabra, por una soberbia, por una ira de venganza de un solo hombre, hermano. ¿Cómo es capaz el hombre? ¿Cómo puede decir la persona de que el hombre no es malo? Hermano, lo que estaba haciendo este hombre es lo mismo que cualquier hombre puede hacer con poder, con autoridad. Porque una persona que está en la calle, ¿usted cree que si no le da autoridad y ¿usted cree que no va a actuar de lo mismo para seguir llenándose los bolsillos de dinero? Lo va a hacer, pues, hermano. Se le va a olvidar sus convicciones. Se le va a olvidar por cómo llegó ahí arriba. Le importa un comino. Mientras mantenga su estatus, mientras mantenga, ¿cierto?, su poder, mientras mantenga su autoridad, le importa lo mismo. Y es a mí también, así como vemos iglesias, donde pastores son autoritarios. Mientras les llegue la plata en los bolsillos a ellos, las personas son importantes. Pero le importa un comino cómo se sienta, cómo esté su familia, le importa un comino. Porque es así, y la Biblia lo menciona así. Personas que solamente empiezan a engordar sus bolsillos. ¿A causa de qué? De las personas ignorantes, hermanos. Esa es la palabra, ignorantes. Que le da flojera estudiar la escritura. Porque ¿cómo es posible que ellos soporten eso, hermano? Yo no puedo entender eso. Porque no es la culpa del chancho, sino del que le está dando de comer. Porque si hubiera conocimiento, si hubiera doctrina, como dijo nuestro hermano, esa doctrina, esos hombres malvados no existirían, hermano. Pero mientras ese líder que tiene autoridad, que tiene su anillo, que tiene curso teológico, le diga que está bien, siga bien. ¿Cuánto está bien? No importa. ¿Me echó el tiempo? ¿Me echó la ofrenda? Sí, mi pastor. Aquí se lo traje. Incluso con un sobre bordado que yo le hice. No, pues, hermano. Si el hombre es malo, y están dentro de la iglesia y están fuera de la iglesia. Capítulo 4 cambia la perspectiva. Porque el capítulo 3 estaba enfocado en ¿quién? En Amán y en Asuero. Pero el capítulo 4 cambia la perspectiva y se va a ¿quién? La historia a Esther y Mardoqueo. Del 1 al 4, luego supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó su vestido y se vistió con cilicio y ceniza, y se fue a la ciudad clamando con grande voz y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey secreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, cenicia en la cama de muchos. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se cambiara estos vestidos y hacerle quitar el cilicio, más él no lo aceptó. Entonces leímos esto que hubo una gran reacción de Mardoqueo. Rasgó su vestido y se vistió de cilicio y salió por toda la ciudad clamando de esa forma. Mardoqueo quizás en su pensamiento dice, por culpa mía está pasando esto. Por culpa mía se va a morir mi sobrino. Por culpa mía se va a morir mi tío. Por culpa mía se va a morir mi amigo. ¿Por qué? Porque yo fui el único que no me arrodillé ante Amán. Él se sentía culpable de esta situación. Y entonces, empezamos a rasgar vestido,
y colocarse ceniza y todo ese tema. Y aquí quiero apartarme un poquito. Y yo sé que esta predicación, cuando lo subo al canal, harta gente lo ve. Y quiero mandar un mensaje con respecto a esto. Hay iglesias que intentan traer el judaísmo al cristianismo. Nosotros somos, ¿cierto? Somos cristianismo porque somos seguidores de Cristo. Amén. Nosotros no somos judíos, somos cristianos, somos iglesia. Y no podemos traer las cosas culturales del judaísmo dentro de la iglesia. No puede venir mi hermano acá por problemas de frutal, se va a vestir de silicio y se va a acostar en una cama de ceniza, y porque la Biblia lo dice así y así hay que hacerlo. Hermano, usted acuéstese como quiera. Si se quiere acostar en la cama de ceniza, vestirse, haga lo que usted quiera, pero es una instrucción para la iglesia. Con el asunto del vestir, con el asunto de la comida también. Nosotros somos iglesia. La dispensación de nosotros es la iglesia. Hay un trabajo de la iglesia, hay orden, mandamiento para la iglesia. Las únicas dos ordenanzas que hay es, ¿cierto cuál? Es la Santa Cena y el bautismo por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entre paréntesis. Volvamos a la historia. Solo meditar en la situación, ¿cierto?, perturbadora que estaba pasando. Esther se siente confundida y le dice: ¿qué está pasando con mi tío? Perdón, con mi primo. ¿Qué pasa con mi primo que está así? ¿Por qué está desolado? Porque el pueblo está así. Entonces, ¿qué manda a quién? Manda a uno de sus eunucos, ¿a quién? A preguntarle qué es lo que está pasando. Y ahí él explica que el pueblo de Dios, el decreto decía, eso lo vemos en el versículo 4, en el versículo 5 del capítulo 4. Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente, le ordenó que fuera a ver Mardoqueo y averiguara qué es lo que le estaba preocupando, por qué estaba de luto. Entonces su primo le informa a Atac, eunuco, sobre el decreto y le dice que al pueblo judío lo iban a destruir, lo iban a matar, es más, lo iban a exterminar, sin discriminación, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, y que había una fecha determinada. Y tú, Esther, tienes que hacer algo por tu pueblo. Pero, primo, no puedo hacer nada porque para acercarme ante el rey, él me tiene que llamar. Bueno, quizás esto Dios va a librarlo porque hay una promesa, le decía, entre líneas le decía, hay una promesa de que el pueblo de Dios, ahí iba a venir Cristo, iba a venir el Mesías, y eso confiaba Mardoqueo. Pero si tú te quedas callada, quizás los judíos van a ser librados algunos, pero tú vas a morir. Tú, no solamente tú, solamente y tu casa también va a morir. Y tienes que hacer algo. ¿Y no te has puesto a pensar, Esther, de que Dios te puso ahí por esta situación? ¿No lo hemos puesto a pensar de que Dios me trajo a mí a esta casa de oración, siendo de que yo era talcahuano? Lo trajo para acá y usted quizás de otro lado lo trajo acá porque había un propósito, hay un plan de Dios. Quizás no te trajo a ti con este tipo de cultura, como vives, te trajo acá para poder ser instrumento en la mano del Señor en un plan perfecto que Dios necesita, no solamente para ti, sino para el que te rodea. ¿Te has puesto a pensar, Esther, de que Dios permitió que te llevaras a ese lugar? Porque hay una voluntad de Dios de librar al pueblo, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y ante esa instrucción, y ante esa observación que le hizo a Mardoqueo, a Esther, claro. Qué importante escuchar
a los padres. Qué importante escuchar a los ancianos, los jóvenes, que hoy día creen saberlo todo. Pero vemos aquí una mujer que es obediente. A la persona quizás no era su padre natural, era su primo, pero él, su primo, la crió a ella. La condujo cómo debía conducirse, cómo debía caminar, cómo debía comportarse. Pero en esa misma conversación, dice Esther, bien, dile a Mardoqueo que hagan ayuno 3 días. Y yo voy a ayunar, y no solamente yo, sino que mis doncellas y mis eunucos también van a hacer lo mismo. Porque el tercer día yo voy a ir donde el rey, voy a presentarme al rey. No importa que muera. Si el tema no era que era morir, sino que a ellos no le importa si moría o no. Le importaba hacer la voluntad de Dios. Y vio que aquí vemos que los roles cambian. Vemos que aquí, que Esther ahora ordena a quién? A Mardoqueo. Siento que en todos los capítulos anteriores, Mardoqueo ordenaba a Esther. Esther, anda para allá. Esther, no digas que eres judía. Esther, escucha lo que te estoy diciendo. Y acá hay un fruto, el cual, ¿cierto? Esther ahora hace y ordena a Mardoqueo que tiene que ayudar. ¿Qué estaba haciendo Esther con esto? Esther estaba honrando la crianza de ella ante Mardoqueo. Sus palabras estaban honrando a su padre. Quizás no era biológico, pero así lo consideraba. Mis hechos, mis acciones son los que honran a uno como papá. Muchas veces se justifican la gente, lo quiero mencionar acá porque viene de muy cerca mío, pero se justifican las acciones de otros. Entonces le dicen, no, Galo, no podéis juzgar así, porque tú también tienes hijo, porque tú tienes hija, y puedes hacer lo mismo. No, hermano. Porque si yo soy asesino, ¿mi hijo va a ser asesino? No, hermano. Si tiene que ver la crianza de la persona. Entonces cuando vemos que los hijos salen chuecos, nosotros nos justificamos. Es que me salió así el niño. Siendo que la responsabilidad número 1 es del papá y de la mamá. De criarlo, formarlo en los caminos del Señor. Y veremos esto que nuestros hijos sus acciones los van a honrar. No son las blancas palomas. No, está diciendo eso. Que vamos a colocar los nombres aquí de nuestros hijos como santos. No. Estamos hablando de actitud. Estamos hablando de convencimiento. Estamos hablando de doctrina. Y estamos hablando de cómo formamos un arbolito. Claramente el arbolito se choca a veces por el viento, por la tempestad. Pero el papá está para colocarle el palito para que crezca derecho, para que cuando vengan estos tiempos, ya sea vengan cierto los movimientos juveniles, vengan la doctrina de los políticos y vengan y te quieran convencer de que lo que tú estás diciendo está mal. Esos vientos, esos argumentos que no tienen ningún tipo de sentido, ese arbolito no se va a enfocar, porque tiene un palo, tiene una vara. Y la vara, ¿cuál es que indica la palabra de Dios? ¿Qué indica la Biblia? Es la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos a Esther de qué hizo. ¿Y qué pasó? Mardoqueo se cambiaron los roles. Y Mardoqueo dijo, ok, no tengo más que decir nada más. Porque lo que tú me has dicho es lo que yo quería escuchar. Pero no porque por mi soberbia, sino que lo correcto. No te justificaste. Porque ella debe estar, quizá, ¿qué? Yo soy reina. Yo tengo todo. Tengo la gracia del rey. Tengo, todos me adoran. No. Vamos terminando. Avancé como 5 horas.
¿Qué pasó que el día tercero, el día de la respuesta de Dios, el ayuno era para que el rey la pudiera atender, que pudiera ablandar este corazón de este hombre? ¿Y qué pasó? Que el rey amaneció de buena. Amaneció de buena. Y vio a Esther que iba paseando por el patio. Y le dijo, ¿me dijo? Bueno, no, le dijo, hola. No amaneció con el pie izquierdo, sino que vio y se volvió a enamorar de Esther. No por su belleza, porque en ningún momento habla de la belleza de Esther, sino que le veía gracia, como era Esther, su esencia, no su exterior, sino que era por dentro su corazón. Y eso nuevamente le causó, ¿cierto?, le dio gracia y llamó a Esther, y Esther le besó, ¿cierto?, su cetro y le comentó que quería hablar con él. Pero Esther, como era inteligente, a solo que le gustaba los banquetes, le gustaba comer, lo conversaba con la guatita. Entonces dijo, amado mío, te voy a invitar a cenar, te voy a invitar un banquete para ti. Pero no solamente para ti, para que esto no sea aburrido, te voy a invitar a tu mejor amigo, a Amán. Qué inteligente esta mujer, ¿eh? No se molesta con mi amigo. Es más, me sirve la mesa para que yo vea partido y disfrute con mi amigo. Entonces, el Amán dice, perdón, bueno, en eso se gozó también Amán. Me invitaron al rey, la Esther me invitó, la reina Esther me invitó también. Soy importante. Entonces, el rey dijo, ya, todo bueno el vino, todo buena la compañía, me regaste con la mano. Pero, ¿qué me creíste, sí? Estaba con esa cosa en la cabeza. Entonces le dijo, te quiero invitar a otro banquete. Y es aquí donde termina la historia. Para el próximo domingo, como decía el chavo, conéctese al mismo canal para saber qué es lo que pasó los siguientes episodios. Que Dios le bendiga.